Señor, nuevamente venir a compartir tu palabra, Señor, aquí en esta tu iglesia. Permites este par de oídos, Padre Celestial, y sobre todo este corazón, Señor, para que tu palabra, Señor, que sea expuesta esta mañana, Señor, llegue a lo más profundo de ese corazón y que haga cambios dignos, Padre Celestial, de un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que haces, gracias por este tiempo. Tú respalda cada una de mis palabras, Señor, y que seas tú glorificado en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tome su asiento, mi hermano, en lo que me acomodo yo aquí. Ay, ya se tenía que sentar porque sí estaba medio cansado de pararse. Aún seguimos con la serie de Mateo. Y hoy por la mañana leíamos Mateo capítulo 3, del 1 al 12. Y escuchábamos, ¿verdad?, acerca de lo que trataba de Juan el Bautista. Mateo introduciendo a Juan el Bautista. Y en esta semana escuchaba una anécdota que compartía un pastor. Decía el pastor que en 1993, el gran predicador Billy Graham llenó un estadio en Dallas, Texas. Dice que había tremenda música y un coro grandísimo, un coro mundialmente reconocido. Ese día y a esa hora de introducir al que nosotros conocemos, que es uno de los grandes predicadores, Billy Graham, que predicó en muchos países del mundo. Se cree y se considera a Billy Graham como uno de los evangelistas que más almas llevó a los pies de Cristo. Ese día, la persona que estaba dirigiendo ese tiempo, ese momento, le dio la entrada a un personaje. Cuando ese personaje iba caminando hacia la plataforma, se empezaron a escuchar ruidos de alegría, eufóricos, gritando. Y nada más y nada menos que era el presidente George Bush, quien iba a introducir al predicador esa noche. Y él empieza diciendo estas palabras. Él empieza diciendo: Billy Graham es un muy buen amigo mío, el presidente de los Estados Unidos. Él en muchas ocasiones ha estado en mi casa dándonos consejos. Y entonces entra Billy Graham. La introducción a Billy Graham, mis hermanos, pues me deja mucho que pensar. Yo he visto a través de la televisión grandes shows, introducciones con grandes cantantes, música en vivo y todo un esplendor. Uno de ellos es el Super Bowl. ¿Cuánto dinero no gastarán para la introducción de los dos equipos que van a jugar? Pero mi pregunta esta mañana es: si fuera Jesús quien en 1993 iba a predicar y tuviéramos que buscar un personaje bíblico y le tocara a la iglesia bautista Torre Fuerte escogerlo, ¿a quién elegiría? Busquen en la Biblia, ¿quién le elegiría? No, ese no es. A lo mejor muchos dirán: Moisés. Moisés va a ser el indicado para introducir a Jesús. Sí.
Quizás algunos van a decir, no, Moisés no, que sea Daniel. Daniel porque él oraba y buscaba al Señor todos los días y 3 veces al día. Pero ¿qué te parece mejor Elías? Él pudo ver descender el fuego para el holocausto. Que sea Elías. No, mejor que sea David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero mis hermanos, Mateo nos introduce a un nuevo personaje en esta serie, que ya conocemos y se llama Juan el Bautista. Pero lo introduce de una manera, mis hermanos, sin tanta música, sin coros internacionales reconocidos por todo el mundo. Él no lo introduce así. ¿Sabe cómo es la introducción de Mateo hacia Juan? Abra sus Biblias. Mateo capítulo 3. El verso número 1. Nos quedamos con el pastor Abner en la predicación pasada, en que Jesús había sido llevado por sus padres. ¿Cómo estaba cuando llevaron a Jesús sus padres a Nazaret? ¿Cómo estaba él? ¿Cómo era? ¿Era qué? ¿Un adulto? Era un niño. En eso nos quedamos. En que el Señor nos guarda, nos cuida, nos protege, tiene todo bajo su control. Y dice que la palabra, que en eso nos quedamos en eso, en que Jesús fue llevado por sus padres a Nazaret. Y Mateo ahora nos introduce a este personaje. Y este personaje, cuando nos introduce, dice Mateo, en aquellos días. Y aquí surge una pregunta para ustedes. ¿Cuánto tiempo pasó del capítulo 23 al capítulo 3, del verso 1? ¿Cuánto tiempo pasó del capítulo 23 al versículo 23, capítulo 3, verso 1? ¿Cuánto tiempo usted cree que pasó? Se dice y se cree que aproximadamente entre 27 y 28 años era en aquellos días. Porque sí, es cierto, el ministerio de Jesús empezó a los 30 años, según Lucas capítulo 3, verso 23. Jesús tenía 30 años cuando empezó su actividad y Juan aún, dice Mateo, a unos días presentándose. Y se presentaba Juan, ¿en dónde? Se presentaba en el desierto. Muy bien. Pero no es la primera vez que a Juan lo introducen. Dice que los 4 evangelios hablan de Juan el Bautista. Los 4 evangelios hablan de Juan el Bautista. En Marcos nos dice, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino. Así lo dice Marcos. Lucas capítulo 1, verso 8, el niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente y vivió en los desiertos hasta el día que se dio a conocer a los israelitas. Lucas nuevamente dice, capítulo 1, verso 15, porque tu hijo serás grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Dice, lleno del Espíritu Santo. ¿Y de dónde cree lleno del Espíritu Santo? ¿Desde dónde? Desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor,
de Dios de ellos. Y dice, Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor a un pueblo dispuesto. ¿Hasta ahí vamos bien? Mateo nos presenta a Juan el Bautista pensado, planeado, nada más y nada menos que por Dios. Juan fue un hombre preparado por Dios para ministrar, para servir, para predicar en el momento exacto. ¿Le da mi presentación, señorita? Le puse mi presentación, el recordar es volver a vivir. Fíjese esa frase, el recordar es volver a vivir. Y le da una vez más. Hoy en día, nosotros somos esos Juan el Bautista, que somos enviados ¿a qué? A predicar. Y a predicar en tiempo y fuera de tiempo. La predicación de Juan el Bautista no era una predicación de esas predicaciones muy bonitas. La predicación de Juan el Bautista era como esto: redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina. Esa era la predicación de Juan el Bautista. Mire, la profecía llegó con Juan. El Señor no había hablado por 400 años. Nadie había escuchado profeta por 400 años. No había señal de Dios, hasta que de repente desde el desierto de Judea, un hombre con un atuendo no muy tradicional, un hombre parecido a Elías del Antiguo Testamento, venía proclamando, anunciando como heraldo la cercanía del reino de los cielos. En Mateo capítulo 3, verso 2, dice, y estas eran las palabras de Juan el Bautista, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje de Jesús al iniciar su ministerio? Era el mismo mensaje de Juan el Bautista. Acercaos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de los cielos está aquí. Entonces, note que Juan el Bautista no dijo, le voy a presentar el plan de salvación a los judíos. No dijo eso. Ya sé, le voy a presentar Romanos, el camino de Romanos. Le voy a presentar el camino de Romanos. Tampoco fue así. Juan no les dijo a los judíos, a los religiosos, tampoco les dijo, Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. ¿Verdad que no les dijo así? Juan el Bautista fue simple. Fue directo, como dirían, algunos dirían, directo, ¿y a dónde? Y a la yugular. Dice, arrepiéntanse. La generación de aquellos como la nuestra necesita esas predicaciones. Es una predicación que no era muy popular en aquel tiempo, porque no habían oído. Como en estos tiempos para nosotros. Y mire, dele uno más, señorita, por favor. ¿Sabe cuáles son aquellas iglesias que tienen mucha gente? Son aquellas iglesias que te dicen, Dios te acepta tal y como tú eres. Son aquellas iglesias que te dicen, tú vive como quieras, disfruta.
Son aquellas iglesias que dicen, es que Dios es amor, Dios es misericordioso. Son aquellas iglesias que a veces nos dicen, estamos en la gracia, no pasa nada, tú sigues haciendo lo que tú estás haciendo. Pero si tú le llegas a decir a la iglesia Torre Fuerte, porque estás viendo su comportamiento de algunos hermanos que no son gratos delante de Dios, si les dices, compórtate diferente y no te comportes así, arrepiéntete, ¿qué cree que va a pasar? Porque el pastor, cuando le dice eso a su iglesia, haga de cuenta que es ir en contra del mundo. Y eso es una locura. Ay, ahí ya no voy, porque ahí me dicen tantas cosas, me ofenden. Los cristianos del antes eran perseguidos, eran torturados y no renegaban de su fe. Pero el 2025, estamos 2025, me voy de la iglesia. Me voy de la iglesia. Esa predicación que predicó el pastor Abner, esa predicación que predicó Carlos Castillo, me hizo sentir mal. No me gusta cuando la iglesia habla del pecado. Me sentí juzgado, señalado, criticado, ofendido. Pero eso era el mensaje que Dios le dio a Juan el Bautista. Y vas a ir y les vas a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Para ellos y también para nosotros también. Juan les decía, arrepiéntanse, pero su corazón, para que su corazón esté listo y dispuesto para recibir al que viene atrás de mí, que es el Rey. Hermanos, el arrepentimiento es necesario y es la única manera para recibir al Rey. Y la única manera para recibir al Rey es a través del arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay lugar para el Rey en tu vida. La palabra arrepentimiento, ¿le das, por favor? En griego significa, bueno, esa de Pablo, dale atrás con Pablo. Pablo decía esto, ¿verdad? Dice, hagan lo que quieran, nada más no vengan después chillando o llorando. Y luego dice, pero Pablo, no podemos escribir eso. Y dice Pablo, dice, entonces pongan, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Eso es lo que Pablo decía. ¿Verdad? Ahora sí, mi hermana. Metanoia. En griego, mis hermanos, metanoia significa que debemos de cambiar de forma, primero de pensar. Sí le estoy hablando a cristianos aquí, ¿verdad? ¿Cuántos somos creyentes en Cristo Jesús? Levante su mano. Híjole. No, los demás no se han bautizado, ni han creído, ni mucho menos. Híjole. Ay, ahorita. Si les digo que están fuera del reino de los cielos, no se enojan. Pero dice que la palabra arrepentimiento, mis hermanos, es cambiar tu manera de pensar. Es cambiar tu manera de sentir. Escuche bien, tu manera de pensar, tu manera de sentir, ¿de dónde viene? Desde lo interior, del corazón. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Pensar, sentir y tu manera de ser. Y tu manera de ser. Un cambio totalmente de conducta. Metanoia. Significa, yo estoy haciendo mal y si quiero seguir haciendo el mal, lo único que tengo que hacer es
y empezar a cambiar mi manera de pensar, mi manera de sentir y mi manera de ser. Por eso Juan el Bautista, mi hermano, le decía, arrepiéntense, pero arrepiéntense genuinamente, cambiando su manera de pensar, de sentir y de actuar, porque Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de ser. ¿Sí o no? Dele uno más, mi hermanita. Como le estoy hablando puros cristianos, normalmente todos los que estamos hoy domingo vinimos ¿a qué? A alabar y a exaltar al pastor Carlos. No, porque ahí van a decir amén, amén, ¿verdad? No, venimos a alabar y a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada domingo esa es nuestra intención, ese es nuestro deseo en nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que está pasando? Aquí dice el Señor en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. Era lo mismo que le estaba diciendo a aquellos religiosos, a aquellos judíos. Juan el Bautista, o sea, el Señor conoce su pensar, su sentir, su actuar. Y ustedes dicen Señor, Señor. Pero no hacen lo que tienen que estar haciendo. ¿Cuántos de nosotros también hacemos, pensamos, sentimos de la manera como ellos? Y ahí está, un hombre con doble cara. Dice, amable con todos, ¿pero qué? Pero menos ¿con quién? Con su familia. Juan deseaba que hubiera un cambio en lo interior. Y la única manera para lograrlo, mis hermanos, es reconocer el daño que hemos hecho a Dios primeramente, y la ofensa, y sobre todo el pecado. Que con nuestra manera de vivir, de pensar, de hablar, hemos ofendido primeramente a Dios y también a mucha parte de nuestra familia. A mucha parte de nuestra familia. El arrepentimiento empieza desde el interior de una persona, y le aseguro que un verdadero arrepentimiento trae un cambio, pero ese cambio lo podemos ir transformando, ir moldeando al carácter del Señor Jesucristo, pero con la palabra de Dios. Pero como aquí somos puros cristianos y que sí alabamos a Dios y que sí leemos la Biblia, un cambio genuino y verdadero empieza cuando empezamos a recordar las promesas y todo lo que Dios nos está dando. Pero un cambio nunca va a surgir cuando usted pasa más tiempo en otras cosas y su Biblia está cerrada. No hay ningún cambio. No va a haber ningún cambio. Si su Biblia sigue estando ahí en la sala extendida con el Salmo 23, no va a haber ningún cambio. Entonces, Juan era lo que quería, el arrepentimiento, una conducta que nace desde el corazón. Juan dijo, el reino de los cielos está cerca. Esa frase en Mateo está registrada 32 veces. Y es en el único evangelio donde está registrada. Mateo tenía un cierto temor para poder compartir el reino de Dios está aquí por todos los judíos y religiosos que en ese lugar se encontraban. ¿Cuántos de nosotros, para predicar la palabra de Dios, para anunciar las buenas nuevas de salvación, mejor no decimos nada para no perder a un amigo, a una persona? La idea de Juan del reino de los cielos se ha acercado, o sea, está al alcance de todos. Hoy en día, esa idea de Juan es que el reino de Dios se ha acercado, está al alcance de todos nosotros, de aquellos que no levantaron su mano esta mañana. Hoy, el reino de los cielos está cerca a ti. Hoy. ¿Se acuerda cuando Jesús visitó a una persona? Él era chaparrito así, que vivió. Me acordé del canto. ¿Qué le dijo el Señor en los últimos versos?
No, eso no, ya. Al último le dice, la salvación ha llegado a esta casa. La salvación ha llegado a esta iglesia. Si tú estás haciendo mal, mi hermano, mi hermana, tú necesitas arrepentirte. Perdón que sí te lo diga. Pero a veces tus actos afuera no son iguales que en los que estás en la iglesia. Decía el pastor aquel, decía, ya nomás les falta sus alitas para que se desprendan de la tierra y se vayan, porque aquí todos se comportan de una manera muy bonita. Pero afuera, ¿cómo es? Entonces, Mateo capítulo 3, verso 3. Y dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar, ¿qué dice? Enderezar, sí. Muy bien. Mateo identifica, mi hermano, a Juan el Bautista, lo identifica con una profecía dicha ¿por quién? Por Isaías. Allí en el capítulo 40, verso 3. Isaías le escribe al pueblo de Israel que estaba cautivo por los babilonios. Este capítulo que Isaías describe y dice ahí es un capítulo de consuelo para el pueblo de Israel. Y Juan el Bautista está diciendo, el tiempo ha llegado. Va a venir el perdón de sus pecados. La profecía en mí se está cumpliendo. Lo que 400 o 700 años atrás habían dicho, hoy se está cumpliendo. Hoy. Eso es lo que estaba diciendo. Es la profecía acerca de un rey que va a venir y que va a sacarlos de esa condición y un gran consuelo va a ser para ustedes. Este es el mensaje que predicaba Isaías. Y que Mateo va precisamente a Juan viéndolo cumpliendo esa profecía. La voz que clama en el desierto es Juan el Bautista. Es por eso que Juan el Bautista se le conoce como el precursor. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come? Hermanos, en la antigüedad mandaban a varios precursores y los mandaban a limpiar, a arreglar el camino para la venida de su rey. Los reyes acostumbraban a mandar a esos precursores a limpiar los caminos, piedras, basuras, ramas y todo, para que el rey tuviera un viaje placentero y sin ningún contratiempo. Para eso se utilizaban los precursores. Y Juan era ese precursor. Pero yo, ayer estaba pensando, bueno, mire, no sé si usted lo ha visto, pero yo sí lo he visto. Aquí en Piedras Negras, cuando un presidente viene el presidente viene a Piedras Negras, usted ha visto a todos los de imagen urbana, así se llaman. ¿Qué andan haciendo? Oye, nunca los ves trabajando y andan pintándole de amarillo, pintando las rayas del medio, quitándole y barriéndole y hasta lavándole. ¿Por qué? Porque ¿quién viene? Viene el presidente. Era lo mismo que en aquel antigüedad se hacía, limpiaban el camino para el presidente. Así era en la antigüedad para el rey que tuviera ese viaje. Esa fue la tarea de Juan, de anunciar, de preparar a los judíos físicamente como espiritualmente. Y déjeme decirle algo más, ¿le das ahí por favor? Ahora esos precursores, mis hermanos, mis hermanas, entran en escena. Esos precursores que están preparándole el camino para la segunda, ahora que conocemos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, son los evangelistas, publicando nada más y nada menos que las buenas nuevas, buenas noticias, para un mundo que está totalmente en decadencia, para un mundo que está totalmente en pecado, para un mundo que necesita urgentemente de una voz que clama en el desierto, de un Juan el Bautista. Ellos son lo que en esta semana, y que muchos de los que están aquí estuvieron quizás orando por el evento,
muchos de los que están aquí estuvieron, mire, solventando los gastos de las escuelitas bíblicas. Esos precursores son imitadores de Jesús, que dedican el mayor tiempo a ser discípulos. El amor de Jesús mostrado al prójimo motiva al precursor a dar generosamente de su tiempo, de su energía, de su economía y ayudar a otros espiritualmente a tomar la mejor decisión de Jesucristo en su vida. Esos son los precursores que están limpiándole el camino a la segunda venida que hoy nosotros conocemos de Jesucristo. Y vaya sorpresa que yo me di estos 3 días. Ver a personas que aún no han venido a través del bautismo siendo público, entregando su vida, su corazón al Señor, trabajando de una manera como si ya estuvieran y siendo parte de la iglesia. Mateo 3, verso 4. Y Juan, vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Híjole, es bonito. Sería bonito ver a muchos jóvenes, ¿no? Con la moda de aquellos entonces. Ahí andan con los pantalones todos rotos, mejor pues como Juan, ¿no? Y dice, y su comida era langostas y miel, ¿qué? Y miel silvestre. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía cinto de cuero alrededor de sus lomos. Mateo nos dice cómo vivía Juan. Juan era del linaje sacerdotal. Mis hermanos, Zacarías, su padre era sacerdote. Su mamá, descendiente ¿de quién? De Leví. Entonces, su familia era sacerdotal, pero él no era sacerdote y tampoco vestía como los sacerdotes. Con esas túnicas tan bonitas, con esos quizás hasta en su cabeza, no vestía igual. Él vestía humilde, como lo vemos en Mateo. El usar pelo de camello y cinto de cuero era muy similar al profeta Elías, dicho ahí en 2 de Reyes 1:8. Ahí dice que era muy similar, por eso las profecías decían, y vendrá Elías. Vendrá Elías. ¿Por qué? Porque así lo había profetizado el Señor. Entonces, mostraba él su simpleza y sencillez, no usaba palabras tan elocuentes como un sacerdote, pero comía langosta. Y muchos dirán, pero la langosta, pastor, no es muy barata. Pero no era esa langosta que nosotros conocemos como langostas marinas, esas grandotosas que salen en la tele, que pues nunca me he comido ni una. ¿Quién ya te comió una? Nadie es rico. Ay, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, no era de ese tipo de langostas, sino eran grillos. Eran saltamontes permitidos en Levítico 11:22. Que podían comer y que era lo que había en el desierto. Y dice que la miel se sacaba de las cuevas y era su comida. Hubiera o no hubiera, eso es lo que Juan el Bautista comía. ¿Y sabe para qué lo hacía? Juan el Bautista todo esto, ¿sabe por qué lo hacía? Para contrarrestar la arrogancia de los religiosos. La corrupción, la vanagloria que rodeaba la vida de muchos religiosos como judíos en esa época. Porque Dios deseaba de esos sacerdotes, de esos judíos, deseaba que tuvieran un corazón digno de arrepentimiento delante de Él. Pero como sabían mucho, como conocían mucho, se sentían la última Coca-Cola en el desierto. Y hay muchos hermanos hoy aquí que de veras me sorprenden tanta sabiduría. Pero ¿de qué nos sirve a veces tanta sabiduría? Ellos conocían las escrituras, ¿se acuerda? Cuando vino la llegada del niño
¿A quién le habló Herodes? ¿A quién? Lo predicó el pastor. No, para preguntarles en dónde iba de nacer el niño. A los fariseos, a los saduceos, a los principales. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Van a nacer en dónde? En Belén. ¿Pero qué decía nuestro pastor? ¿Qué decía? Pero nunca acudieron a adorar a Dios. Una manera de adorar a nuestro Dios hoy en día, conociendo las sagradas escrituras, conociendo y sabiendo lo que va a venir y sabiendo lo que estamos compartiendo, es compartiéndolo con los demás. Es una manera de adorar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Adquirimos mucho conocimiento y nos parecemos a esos religiosos judíos. Mateo capítulo 3, versos 5 y 6. Y dice que salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. ¿Y qué dice? Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Eso de decir que muchos suena como que todas las ciudades iban con él, ¿verdad? Pero no es así. Dice que sí, que muchos iban y acudían a él. Pero recuerden algo, habían pasado nada más y nada menos que 400 años. 400 años y no se había escuchado voz profética en el pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo llevamos predicando de la segunda venida de Cristo? ¿Más de qué? ¿Más de qué? Más de 2000 años. Y damos gracias a Dios que hasta ahorita no ha venido. Porque no estamos haciendo lo que Juan el Bautista nos está mostrando. No somos esos precursores. No somos esos heraldos. Y se ve y se nota. Porque lo tendrías que hacer en tu trabajo. Lo tendrías que hacer en tu casa, con tu familia, con tus hijos. Sí. No habían escuchado voz profética en Israel. Y parece que Juan, como estaba escrito en Malaquías, que él venía a preparar todo eso desde el desierto, como lo dijo Isaías, con vestimenta rara y no a la moda, atrayendo su atención y anunciando arrepentimiento. Y estaba bautizándolos, los dice la Escritura. Eran atraídos porque tenían una gran necesidad. En aquel tiempo, como el día de hoy, ¿cuál es esa gran necesidad, mi hermano? Ando muy preguntón, ¿verdad? ¿Cuál es esa gran necesidad, pastor? Una gran necesidad espiritual. En aquellos tiempos había esa gran necesidad de escuchar voz profética. Pero hoy en día también hay una gran necesidad para mucha gente de escuchar voz de alguien que clame en el desierto, anunciando que se arrepientan porque la venida del Señor está cerca. Es la realidad, todos tenemos en algún momento esa hambre espiritual. La palabra se refiere como pan de vida y leche espiritual. Y dice la palabra en Juan 6:35, yo soy el pan de vida y la leche espiritual. Yo soy el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Le digo algo. Usted y yo tenemos ese mensaje. Usted y yo tenemos ese mensaje para esa gente con gran necesidad hoy en día. Pero pues hay a veces que tenemos que soltar el control de la tele y de estar dejando de ver por las series, el juego, todo aquello que te está estorbando para poder ser ese precursor.
Verso número 6, Mateo nos dice que Juan, bautizaba en confesión de pecados. La palabra bautismo, muchos la conocemos, es inmersión, sumergir o mojar por completo. Hermano, si yo me bautizo en estos momentos, que digo yo quiero bautizarme, ¿qué es lo que va a suceder? Prácticamente no va a suceder nada. A lo mejor nada más va a ser algo público y simbólico, lo que yo voy a hacer. Pero Juan el Bautista lo que les estaba diciendo, para tú venir a bautizarte, tiene que haber desde tu interior un cambio de forma de ser. Y Mateo nos dice, todo depende de quién lo hace, en qué lo hace y para qué lo hace. Dice, ¿quién lo hace? Juan el Bautista. ¿En qué lo hace? En el arrepentimiento. ¿Y para qué lo hace? Para el perdón de pecados. En la Escritura se nos dicen de 3 bautismos. En agua, en espíritu y en fuego. Para nosotros el bautismo de Juan, pues fue en ese tiempo. Ahora nosotros sí bautizamos en agua, en arrepentimiento y confesión de nuestros pecados. Pero ahora a nosotros mismos, cuando bautizamos a alguien, le preguntamos, ¿debido a tu qué? A tu fe en Cristo Jesús, yo te bautizo ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No son 2 bautizos diferentes. Es un solo bautismo. Pero usted recordará que en ese entonces Jesús venía a bautizarse. Y cuando Él iba a ir a la cruz nos iba a dejar a un consolador. ¿Que es qué? El Espíritu Santo. Y cuando uno se bautiza, mi hermano, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo, como dice la Escritura, descendió en Jesús. Y nos bautizamos en Jesús, en el Espíritu Santo. Pero voy a terminar. Dice ahí, Mateo 3, verso 8, verso 7 dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Esas eran las palabras de Juan el Bautista y no eran palabras bonitas para ellos. Quizás era porque tenían el veneno en sus vidas, en la forma que compartían las cosas. Les estaba hablando a fariseos y saduceos. Los fariseos eran tan legalistas y que ponían reglas imposibles de poder llevar. Los saduceos no creían ni en los ángeles ni en las cosas sobrenaturales y aparte eran los ricos de ese momento. Y sí estaban adentro de la política y eran los dueños de los templos. Pero los dos se unieron para oprimir a Cristo y llevarlo a la cruz con una mentira. A ellos les decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ya, mi hermana. Dios utiliza siervos humildes para llevar sus grandes obras. Juan el Bautista. ¿Una más? Nunca es tarde para volver a empezar. Si tú no te has bautizado, si tú no has tomado esa decisión de arrepentirte de todo lo malo que has hecho delante de Dios y delante de las personas, aún estás a tiempo para hacerlo. Una más. Debemos de bautizarnos confesando nuestros pecados en arrepentimiento genuino. Dice la palabra, el que encubre sus pecados, ¿qué va a pasar? No va a prosperar. Nada. Mas el que los confiesa, ¿qué? Se apartará y alcanzará misericordia. Y dice allí, el 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos como padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Ellos decían, como somos del pueblo de Abraham, somos hijos de Abraham, escogidos por Dios, nosotros ya la tenemos hecho. Esto de lo que tú estás hablando, de lo que tú nos estás ofendiendo o nos estás diciendo,
Eso es para los gentiles, para aquellos que son sucios, que esos que nadie quiere. Ellos pensaban de esa manera y Juan les dice, no es así como tú piensas. Va a venir juicio para ti y para todos. Por eso da muestras de fruto, de arrepentimiento. Y luego el verso 10 dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Nos está hablando de juicio. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es que cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua pero para arrepentimiento, dijo Juan. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno, ve la humildad de Juan todavía. Yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo, como les había mencionado, y en fuego. Y ese fuego del que habla aquí, del Espíritu Santo puede ser, de ese fuego que habla aquí, habla de fuego de juicio. De juicio. Y dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. El recordar esto, ¿cómo se llamaba el título? El recordar es volver a vivir, volver a vivir. Volver a vivir en alerta, volver a vivir en advertencia, alarmados, cuidando nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar, de hablar. Que si realmente somos hijos de Él, somos esos trigos de que Mateo habla allí. Esa es la comparación que dice como un agricultor, dice, agarra lo que no sirve, dice, era como un trinche o una pala, la agarraban, la ponían ahí, la aventaban y un viento se llevaba lo que no sirve. Y lo que era pesado, lo que era el trigo, caía ahí. Eso es lo que dice Mateo. Dice, va a venir el Señor y va a traer juicio. Y déjenme leerles algo para terminar. Dele otros dos, mi hermana, por favor. En muchas ocasiones, para los que no han aceptado a Cristo en su corazón, y que les voy a decir la verdad, si tienes a Cristo, tienes la vida. Si no tienes a Cristo, no tienes la vida. Así que no se engañen. Y si usted quiere consultarlo, vaya a la Biblia. Si yo le estoy mintiendo, vaya a la Biblia. En muchas ocasiones la muerte llega tan de repente que no da tiempo de cerrar los ojos y mucho menos de pedir perdón. No te va a dar el tiempo de que, ay, ahora sí me voy a portar bien, Señor, ahora sí voy a hacer lo que tú dices, voy a hacer tu santa y bendita voluntad, no voy a hacer lo que yo quiera, no. ¿Te acuerdas, José? Vio el carro José, iba en la moto y dijo, en tu nombre, Señor, me pongo mi vida. Pero sus palabras esas no, él tiene que tener un arrepentimiento genuino, un cambio de dirección. Y dirá mucha gente que está bien ocupada, que está bien trabajada, que nomás está pensando en lo temporal, dirá, como aquel necio, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe, regocícate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿para quién va a ser? Es para nosotros, mis hermanos. Aquellos se los dijo Juan el Bautista. A nosotros nos lo dice a nuestro Señor Jesucristo. Prepárate. No te enfoques nada más en el trabajo, no te enfoques nada más en tus actividades. Necesito que tú seas esa voz que clama en el desierto y que le hables y que le diga y que mucha gente más venga a los pies míos. Ese es tu trabajo. Cuando tú aceptaste a Jesucristo en tu corazón, tú eres ese trigo. Busca hoy de Dios, porque mañana puede ser tarde. Le da uno más. No importa cuánto hayas fallado, corre a los brazos de aquel que restaura las vidas, que renueva nuestras vidas. Si tú ya eres creyente, ya eres bautizado,
Recuerda que aunque hayas fallado, ve con Él. Pide perdón por ofenderlo. Pide perdón si has ofendido a alguien. Y entonces sí, sigue en Él. Espera ahí. Hace mucho le leí esta historia. De una iglesia clandestina, no podían reunirse como nosotros lo estamos haciendo hoy. Y esa carta dice así: en una iglesia clandestina en la Unión Soviética en 1978, cantaban una canción a Jesús cuando los soldados entraron con rifles en las manos. El culto fue inmediatamente interrumpido por los soldados del ejército soviético. Que invadieron el lugar de la reunión con todo salvajismo. Nadie sabía cómo habían localizado aquella iglesia clandestina que se reunía en el mismo lugar y por mucho tiempo. ¿Qué están haciendo aquí? Ellos gritaron. ¿Están adorando a su Dios imaginario? Los miembros de la iglesia se asustaron, pensando que probablemente habrían más soldados armados esperándolos afuera para llevarlos a prisión. Pero lo que estaba por ocurrir era peor que simplemente ser arrestado de repente. De repente el soldado en comando gritó: todos aquellos que son fieles a Dios queden de pie en el lado derecho de la iglesia, pues ustedes serán fusilados por su fe. Son ustedes quienes deciden si van a vivir o morir. Los fieles a ese llamado Dios van a morir, pero los que nieguen van a vivir. 5 minutos antes todos cantaban alabanzas a Dios, pero ahora era cuestión de vida o de muerte. Muchos se levantaron y se fueron a la izquierda. Unos pocos con valentía se pusieron a la derecha, mientras hacían rápidamente sus últimas oraciones. Familias separadas querían unirse, pero algunos en un lado y en otro lado. Ellos dejaron el lugar sin conseguir mirada en el rostro de sus hermanos y parientes que pronto morirán. Estaban llenos de vergüenza. Cuando solo los de la derecha se quedaron, los soldados colocaron sus armas en los asientos y le dijeron: nosotros también somos cristianos, pero queríamos adorar a Dios sin hipócritas. Ahora vamos a continuar con el culto. Hoy todos somos muy parecidos. Cada día es más difícil distinguir a los cristianos verdaderos de simples réplicas. Convertidos y convencidos se mezclan en la multitud. Pero está llegando la hora de la verdad. Quien no sea de la verdad no va a soportar la prueba. Fácil es decir soy cristiano, difícil es demostrarlo. El oro se prueba con fuego. Palabras fuertes. ¿Podría usted imaginar si eso sucediera aquí? ¿Cuántos de nosotros diríamos no soy cristiano por salvar mi vida? Póngase de pie, por favor. Dale la última. No estamos aquí porque seamos mejores que ustedes. No. Soy imperfecto. Cometo errores, fallas. También suelo enojarme. También me disgusto. También digo cosas que no debo decir y las digo. Pero es muy importante ir delante de Dios y arrepentirme nuevamente.
confesando mis pecados, en la forma de mirar a las personas, a las mujeres, en la forma en que yo hable con mis amigos, en la forma en que yo sea con mi familia, seco. Debo ir delante de Dios y pedirle perdón por lo que veo, por lo que escucho, por lo que hablo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones. Y así como a esa iglesia soviética, un día el Señor va a venir y va a sacar a todos los hipócritas, a todos aquellos que son paja, los va a hacer a un lado y solamente se va a quedar con los verdaderos creyentes. Y cuando se quede con los verdaderos creyentes, va a suceder eso. Te van a poner tu corona. Y eso va a ser algo maravilloso, algo sorprendente. Ese va a ser tu recompensa por mantenerte firme en el camino con Él, en tus luchas, en tus pruebas, en las dificultades, donde nunca te avergonzaste de compartirles y de decirles a tus amigos quién era tu Rey y tu Señor. Él está esperando precursores que vayan y abran el camino y que sigan compartiendo la palabra de Dios. Sí, no soy el mejor predicador, gracias a Dios por eso. Pero hay muchos aquí que son muy buenos predicando o evangelizando. Pero ¿sabe qué es el pecado? Que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Los judíos sabían y conocían y van a tener su castigo. El Señor les dijo que eran hijos del diablo. Aquí en la actualidad, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Nadie se queda huérfano. La decisión es tuya. Y entonces sí, sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de vida. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra expuesta. Ayúdanos, Señor, a recordar y volver a vivir, Señor, que debemos de cuidar nuestra vida espiritual, que debemos de poner, Señor, su nombre como un rey que vendrá nuevamente por su iglesia pura y sin mancha. Señor, sí hemos fallado, la hemos regado y te queremos pedir que nos perdones. Y que si yo ya me bauticé, si yo ya creí en ti, que me pueda comprometer nuevamente contigo y que me puedas utilizar como tú quieras, como un precursor, como un evangelista, como alguien que